Bienvenido a Pasaje y a este tiempo de reflexión en la Palabra de Dios, presentado por una sola verdad. Soy Juan Luis Roca y mi deseo es que durante los próximos minutos podamos detenernos para contemplar quién es Dios, escuchar su voz y a través de las Escrituras permitir que su verdad transforme nuestro corazón. Gracias por acompañarme. Comencemos. Hay momentos en los evangelios donde Jesús hace algo tan extraordinario que las multitudes quedan asombradas. Calma tormentas, expulsa demonios, sana enfermos, resucita muertos. Pero hay otros momentos mucho más silenciosos, momentos que podrían pasar desapercibidos. Y sin embargo, en ellos encontramos algunas de las lecciones más profundas de la vida cristiana. Marcos 1, 35 al 39 es uno de esos momentos. En el versículo 35 leemos: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. La noche anterior había sido agotadora. Personas enfermas habían llegado de toda la ciudad. Jesús había ministrado durante horas, había enseñado, sanado y había servido. Y sin embargo, cuando todavía estaba oscuro, se levanta a orar. No porque tuviera tiempo de sobra, sino porque sabía que lo necesitaba. Existe una diferencia enorme entre esas dos cosas. Muchos de nosotros oramos cuando encontramos un espacio libre. Jesús organizaba su vida alrededor de la comunión con el Padre. La oración no era un complemento, no era un añadido, era una necesidad. Se puede pensar en una lámpara de aceite en tiempos antiguos. Por brillante que fuera su luz, si no era rellenada continuamente, terminaba apagándose. Y algo parecido ocurre con nosotros. Podemos servir, trabajar, podemos ayudar, podemos enseñar, cuidar de otros, pero si descuidamos nuestra comunión con Dios, tarde o temprano comenzaremos a vaciarnos por dentro. Quizás por eso tantos creyentes terminan cansados espiritualmente, no porque estén haciendo cosas malas, sino porque intentan vivir de reservas antiguas, intentan avanzar con la fuerza de ayer, intentan enfrentar los desafíos de hoy con una comunión que pertenece a otro tiempo. Jesús nos muestra un camino mejor: buscar al Padre, buscarlo antes del ruido, antes de las demandas, buscarlo antes de las distracciones, antes de que el mundo reclame nuestra atención. Continuemos leyendo. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Todos te buscan. Desde una perspectiva humana parece una excelente noticia. La fama está creciendo, las multitudes aumentan, las personas quieren escuchar a Jesús. Todo parece indicar éxito. Y sin embargo, Jesús no se deja gobernar por la popularidad, porque una cosa es ser buscado por las personas y otra muy distinta es ser guiado por Dios. Vivimos en una cultura que mide el valor por números: más seguidores, más reconocimiento, más influencia, más aprobación. Pero Jesús nunca permitió que las multitudes definieran su dirección. Su dirección venía del Padre. Y eso es algo que solo puede mantenerse cuando existe una vida profunda de oración, porque las voces del mundo siempre gritan. La voz de Dios suele hablar más suavemente, y si no aprendemos a apartarnos para escucharlo, terminaremos viviendo según las expectativas de otros en lugar de vivir según la voluntad de Dios. Leamos ahora el versículo 38. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Después de orar, Jesús tiene claridad. Sabe quién es, sabe por qué vino, y sabe cuál es su misión. Y por eso puede decir no a algo bueno para dedicarse a algo mejor. Eso requiere sabiduría, porque no todas las distracciones son malas. Algunas de las mayores distracciones son precisamente las cosas buenas, las oportunidades, los proyectos, las necesidades legítimas o las expectativas razonables. Pedro probablemente pensaba en quedarse en Capernaum. Era la decisión más lógica. Las personas estaban llegando,
El ministerio estaba creciendo, pero Jesús veía más lejos. El Padre le había dado una misión más amplia y estaba decidido a cumplirla. Podemos verlo de la siguiente forma. Piensa en un barco navegando por la noche. Si pierde de vista su estrella de referencia, puede desviarse poco a poco sin darse cuenta. Al principio, la diferencia parece mínima, pero con el tiempo termina muy lejos de su destino. La oración hace algo parecido en nuestra vida. Nos vuelve a orientar, nos recuerda lo que realmente importa, nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo eterno, entre lo popular y lo correcto, entre lo que queremos hacer y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizá las palabras más importantes del pasaje sean estas: porque para eso he venido. Jesús tenía una conciencia clara de su misión. Él no vino simplemente a sanar cuerpos, a atraer multitudes o simplemente a hacerse famoso. Vino a anunciar el reino de Dios. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a entregar su vida en rescate por muchos. Todo lo demás estaba subordinado a ese propósito, y aquí encontramos una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Sabemos para qué estamos viviendo? No me refiero a nuestra profesión, ni a nuestras responsabilidades diarias. Me refiero al propósito más profundo. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos buscando primero su reino? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en aquello que tendrá valor eterno? Porque una vida ocupada no necesariamente es una vida significativa, y una agenda llena no necesariamente es una vida centrada en Cristo. Este pasaje nos permite contemplar algo hermoso acerca de Jesús. Antes de enfrentar las multitudes, buscaba al Padre. Antes de escuchar las voces de los hombres, escuchaba la voz de Dios. Antes de decidir qué hacer, buscaba comunión con aquel que lo había enviado. Y precisamente allí encontramos la fuerza y la claridad para continuar. Quizá hoy el Señor nos esté invitando a hacer lo mismo, a detenernos, a buscarlo, a apartarnos del ruido por un momento y a recordar que nuestra alma necesita más que actividad. Necesita comunión, porque es en la presencia de Dios donde encontramos descanso para el corazón. Es en la presencia de Dios donde nuestras prioridades se ordenan. Y es en la presencia de Dios donde volvemos a recordar quién es Él, quiénes somos nosotros y para qué hemos sido llamados. Que Dios nos conceda el deseo de buscarlo como Jesús buscaba al Padre, y que en esa comunión encontremos la fuerza necesaria para vivir cada día para su gloria. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.